Pero no te vayas muy lejos porque seguimos hablando de belleza y hoy les hemos propuesto un reto a los chicos de Huesca y de Teruel. Tenían que elegir dos parajes bonitos, preciosos, bellos y defenderlos. Han hecho unos pequeños alegatos y ahora queremos disfrutarlos ya en todo su esplendor. Empezamos con Alfonso, que te encuentras en Albarracín. Tú eres muy pillo, ¿eh? Has ido a apuesta segura. Hombre, es que yo no soy tonto. Pudiendo elegir, digo, oye, me voy al Albarracín, donde estamos aquí viendo unas vistas espectaculares y estamos aquí con Antonio. Antonio, ¿qué es lo que hace tu pueblo único? Pues sobre todo el paisaje cultural, diría yo. El paisaje moldeado por la historia y por la naturaleza. Es una especie de ejemplo armónico de arquitectura y naturaleza. No vas a encontrar otro igual que este, que lo sepas. Y has elegido el mejor, sin duda alguna. Es un sitio francamente singular con una gran trayectoria en restauración. El que se haya hecho durante tantos años y también es otra de las singularidades de Albarracín. Es un conjunto armónico, preciosísimo, con un grado de autenticidad que es muy difícil encontrar en otros conjuntos históricos. Eso es lo que marca el hecho diferenciador. Desde luego que se nota, y también tenemos por aquí Elena, que me estaba diciendo, esta es la casa de mi familia, de mis padres. Elena, es todo un privilegio tener una casa aquí con estas vistas. La verdad es que sí, es una pasada. Salir, asomarse por la mañana por el balcón y ver todo este paisaje es especial. La verdad es que la integración de la arquitectura en el paisaje con ese colorido en tonos rojizos es una pasada, es una maravilla. ¿Por qué tiene la gente que visitar Albarracín? Pues yo creo que tiene que visitar Albarracín porque no hay otro pueblo igual, porque pasear por estas calles es sumergirse en la historia medieval, es disfrutar de una arquitectura popular con un proceso de restauración increíble y bueno, pues es viajar un poco al pasado, ¿no? Desde luego que sí, nada compañeros, yo desde luego me quedo disfrutando lo que me queda de tarde por aquí. Yolanda, a ver cómo compites con esto, ¿qué tienes para mostrarnos?